todos. Good afternoon, everyone. Es bueno tener muchachos y a la misma vez un poco complicado. It's good to have children, but it can be a little complicated. Cuando vengo adelante ya las muchachas se empiezan a volver locas When it's time for Wendell to come to the pulpit, the girls get a little crazy porque quieren quedarse conmigo. because they want to come up with him. Pero qué bendición es poder estar aquí reunidos esta tarde. But it's a blessing to be gathered here this afternoon. Estaba hablando con Roger este viernes que pasó So Wendell and Roger were having a conversation this past Friday, y yo le estaba diciendo a Roger, wow, qué bendición es ser parte de la iglesia aquí en West Harlem. and Wendell was mentioning to him that how much of a blessing it is to be part of the West Harlem Church, Y cómo nosotros tenemos una hermandad tan unida. and how we have such a united brotherhood here. Aunque somos diferentes, aunque algunos hablan inglés, otros español, nos llevamos muy bien. Even despite some differences, mostly our languages, some of us only speak English and some only speak Spanish, but we all get along. Pero ¿tú sabes lo que es triste? But you know what saddens me? Que nosotros conocemos a personas A lot of times we meet people or know people que son parte de la hermandad, son parte de la iglesia who are part of the church, who are part of this brotherhood, y después se caen. and then they fall away. Y eso sí es triste. And that hurts. Hace 2 semanas atrás, Roger estaba hablando de la caída de Salomón. About 2 weeks ago, Roger was talking about the fall of Solomon. Y lo que yo quiero hacer esta mañana And what I'd like to do this afternoon, es hablar de cómo nos desviamos. we're going to talk about how we fall off course or fall away. Y entre todo esto, dejé el clicker allá atrás. So, Callan me lo va a buscar aquí. Thanks to Callan. Gracias, Callan. So, desviarse. So falling astray. Y el hermano Asa y Gary acabaron de leer en Éxodo. So Asa and Gary just finished reading to us from the book of Exodus. Y Moisés estaba con Dios y estaba hablando con Dios. And Moses was talking to God. Y Dios le estaba dando los mandamientos a él. And God gives the commandments to Moses. Y al final vemos en el versículo 18 que Moisés se quedó con Dios por 40 días y 40 noches. And verse 18 tells us that Moses stayed with God for 40 days and 40 nights. Pero se recuerdan que el pueblo de Israel estaba en el desierto con Aarón. And the people of Israel were in the desert with Aaron. So vamos a ver lo que ellos están haciendo aquí. So let's take a look at what they were doing here. Count. It's not clicking. Just go out and then go back in. Go out and go back in. You have to go out and go back in. Yeah. Perdona. It's okay. Pero estamos en Éxodo capítulo 32. For those of you with the Bible, we're reading from Exodus chapter 32. Y va a estar ahí en 2 segundos. Ahí está. Okay, Exodus 32, but you can also read along with us here. Vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verse 1, when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Y Aarón les respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráenmelos. So Aaron said to them, Take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. So all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron. Él los tomó de sus manos y les dio forma con brillo e hizo de ellos un becerro de fundación. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. And he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt.
Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. When Aaron saw this, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, "Tomorrow shall be a feast to the Lord." Al día siguiente, se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. And they rose up early the next day and offered burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down to eat and drink and rose up to play. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. And the Lord said to Moses, "Go down, for your people, whom you brought up out of the land of Egypt, have corrupted themselves." Bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundación y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. They have turned aside quickly out of the way that I commanded them. They have made for themselves a golden calf, and have worshipped it and sacrificed to it, and said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt." El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. And the Lord said to Moses, "I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people." So vemos aquí que Moisés duró mucho en el monte So Moses spent some time up on the mountain porque estaba hablando con Dios. because he was talking with God. Y el pueblo se desesperó. And the people, they grew desperate. Ellos están diciendo, este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿dónde está? They're saying, "Where's the man who led us up out of Egypt?" Y van a donde Aarón And they go to Aaron y le dicen, mira, este hombre no sabemos de él. Ven y haznos un Dios. and they say, "We don't know about this man. Come make us a god." Y Aarón le dije, bueno, parece una buena idea. And so Aaron says, "That sounds like a good idea." Y le dice, sácanse todos los oros de tus hijas, de tus hijos y de tus mujeres y tráemelo a mí. And he tells them, "Gather the gold from your children, from your wives, and bring it to me." Y todo Israel hace como Aarón le había dicho y ellos le traen el oro. And so all of Israel listens to what Aaron says, and they bring and collect the gold to him. Y cuando Aarón lo tomó de sus manos, él le hizo una formación de un becerro de oro. And Aaron takes all the gold and forms together what looks like a golden calf. Y cuando él vio eso, él edificó un altar delante de este becerro de oro. And upon seeing the golden calf, he also built for it an altar. Y dijo, mañana nosotros vamos a hacer una fiesta para el Señor. And said, "Tomorrow will be a feast day for the Lord." Y todo el pueblo se levantó muy temprano en la mañana y empezó a hacer todas estas cosas. And so the people, they woke up early the next day and began to do all these things. Holocaustos, sacrificios, fiestas, regocijándose. Sacrifices, rejoicing, having fun. Y el Señor sabía lo que ellos estaban haciendo cuando él estaba en el monte. And the Lord knew what they were doing when he was up on the mountain. Y él le dice, Moisés, baja pronto para allá, And he tells Moses, "Hurry down to the people, porque este pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha desviado. because the people who you led out of Egypt, they've gone astray." ¿Por qué fue que el pueblo de Israel se desvió? And so what led the people of Israel to go astray in this way? Yo creo que la primera cosa que nosotros podemos ver por la razón por la cual se desviaron, And the reason that they went this way is because ellos estaban más enfocados en el líder y no en Dios. they were very much focused on who their leader was and not on God. ¿Se dieron cuenta en el versículo 1 lo que dice? Did you notice this at the end of verse 1? En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. As for this Moses, the man who brought us up out from the land of Egypt, we do not know what has become of him. Ellos pensaban que era Moisés que lo había traído de la tierra de Egipto. They thought it was Moses who had brought them up out of Pero en Egypt. realidad Moisés solamente era el instrumento que Dios estaba usando para poder sacarle a ellos de Egipto. But really, Moses was just an instrument that God was using to bring them up from the land of Y Egypt. ellos estaban siguiendo a Moisés, enfocándose en Moisés
y no en Dios. And so they were following Moses and looking towards Moses and not looking towards God. Pero no es verdad que nosotros vemos eso hoy en día. Do we not see this today as well? Que las personas siguen más el predicador o la persona que está aquí adelante y no a Dios. People focus more on the preacher or whoever's at the front of the pulpit more than God sometimes. Y a veces ellos dicen, si el predicador que a mí me gusta no está aquí, yo no voy para la iglesia. And sometimes you hear people say things like, well, if the preacher that I like isn't at church today, I'm not going to be there. Y no vienen. And they don't show up. Y se desvían porque solamente están enfocados en el predicador y no en Dios. And they fall away because they're only focused on the preacher and not on God. Una pregunta, Here's a question. ¿qué pasaría What would happen si Tim, Roger y Gardner ya no están aquí? if Tim and Roger and Gardner just stopped coming? ¿Seguiríamos nosotros viniendo y adorando a nuestro Dios? Would the rest of us still show up to come and worship to God? O ya si ellos no están aquí, bueno, no están aquí, nosotros vamos a vivir nuestra vida como nosotros queramos. Or if these men are no longer here, we're just going to go off and live our lives the way we want to. Nosotros tenemos que enfocarnos y seguir no a la persona que está adelante, sino a Dios. We need to focus ourselves on God and not whoever's leading the Los church up here. israelitas se desviaron porque ellos estaban muy enfocados en Moisés y no en Dios. The Israelites were a little too focused on Moses and not on God. Y es interesante en el versículo 9, It's interesting to me, in verse 9, el verdadero líder Dios, the true leader, God, él sabía todo lo que estaba pasando. the Lord knew everything that was happening. Aunque él no estaba físicamente ahí con el pueblo, Although he was not physically there with the people, él sabía exactamente lo que estaban haciendo. he knew exactly what they were up to. Otra persona que me llega a la mente Another person that comes to mind es Joás. is Joash. Y en Segunda de Crónicas capítulo 24, Second Chronicles chapter 24 tells us. empezando en el versículo 1 dice, Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Bersabá. Verse 1, Joash was 7 years old when he became king, and he reigned 40 years in Jerusalem, and his mother's name was Zibiah from Beersheba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joaida. Joash did what was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. Y la historia sigue diciendo que Joás construyó la casa del Señor. And the story continues telling us that Joash built a temple for God. Y él pidió a todo el pueblo que diera sus ofrendas o el dinero para que ellos pudieran construir la casa del Señor. And he asked the people to collect the offerings in order to build this house. Y cuando él vio que el pueblo no estaba diligente en trayendo el dinero, And when he saw that the people weren't hurrying to bring together this money, él fue y le dijo, hey, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están trayendo el dinero para poder arreglar la casa? he goes to Jehoiada the priest and say, "What's going on? Why isn't everyone rushing to do this?" Yo digo, el pueblo está corrompido. He says, the people, they're just corrupt. Y Joás dijo, no, vamos a hacer algo. And so Joash says, let's do this. Y él puso como una cajita delante del templo. And he puts this box in front of the temple. Y él le dijeron, mira, tú vas a traer tu dinero aquí para poder construir la casa del Señor. And he says, you're going to bring your offering to this box so that we can build this house of the Lord. Y cuando él lo hizo, todas las personas, los levitas, los israelitas, empezaron a poner su dinero ahí en la cajita. And in doing so, the Levites and everyone else came together with their offerings and put them in the little box. Y pudieron construir la casa del Señor otra vez. And they were able to restore and build the house of the Lord. Y no once more. solamente lo construyeron de acuerdo a cómo estaba, sino que también lo fortalecieron. And not just according to how it was before, but they also fortified it. Pero Joaida llegó a ser 130 años But Jehoiada, when he was about 130 years old, y se murió. he died. Y en el versículo 17 de Segunda de Crónicas, Following up in verse 17 here, pero después de la muerte de Joaida, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los
Asirias y los ídolos, entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. But after the death of Jehoiada, the officials of Judah came and bowed down to the king, and the king listened to them. They abandoned the house of the Lord, the God of their fathers, and served the Asherim and the idols. So wrath came upon Judah and Jerusalem for this their guilt. Joás era fiel a Dios mientras Joaida estaba vivo. Joash was faithful to God as long as Jehoiada was alive. Y desde pequeño, él seguía a Joaida en todo lo que él decía. Even as a child, he followed everything that he said. Pero cuando se murió Joaida, But once Jehoiada passed away, vemos que Joás se desvió. we see that Joash falls off the path. No conocemos personas así, Don't we know people like this too? que desde pequeño están siguiendo, viniendo a la iglesia. Since their childhood, they're raised up and come to the church. Y cuando tú le preguntas, es que mi abuela me trae. And they say, yeah, I come with my grandma. She brings me. O mi mamá y mi papá vienen y es por eso que yo vengo. Or my parents bring me to church, and that's why I'm a part of it. Y desde que su mamá y su papá ya no están, But once their parents are no longer o around, cuando ellos salen de la casa, or when they move out of their parents' house, se desvían. they fall away. Porque ellos estaban siguiendo su mamá, su papá y su abuela. Because they were following whether it was their mom, their dad, their grandma, Y no estaban siguiendo, enfocándose en el Señor. and not following or focusing on the Lord. Joás era igual. Joash was the same way. ¿Y nosotros? What about us? ¿Quién estamos siguiendo? Who are we following? ¿Estamos siguiendo al Señor? Are we following the ¿Tenemos Lord? nuestro enfoque en el Señor? Are we focused on the Lord? ¿O estamos siguiendo una persona de nuestra familia? Or are we following a relative ¿O el predicador? or the preacher? Pero es interesante It's interesting. que no solamente el pueblo se desvió, It's not just that the people fell pero away, también Aarón se desvió también. but Aaron also fell astray. Porque cuando el pueblo vino y le dijo que nos haga un Dios, Because when the people came to him with their request of making them a god, Aarón no lo pensó dos veces. Aaron didn't think twice about Él it. le dijo, tráeme el oro de las orejas de todo el mundo. He said, yes, bring me the gold rings of everyone. Y cuando ellos le trajeron el oro, And when they brought the gold to him, él se la tomó de sus manos. he took it from their hands. Wow, Wow. Aarón, tú viste todo lo que Dios hizo. Aaron, you saw all the things that the Lord had done. Tú estabas ahí, frente a frente, Aarón. You were there, face to face, Aaron. Tú viste las 10 plagas. And you saw the 10 plagues. Tú viste todo lo que el Dios había hecho. And you saw everything that the Lord had done. Y sin embargo, él también se desvió. And yet he still fell astray. Y como líderes, nosotros también tenemos que tener cuidado de no desviarnos. And as leaders, we also need to be careful to not fall astray. Pero ¿por qué fue que Aarón se desvió? But why is it that Aaron fell away? Porque él estaba siguiendo el pueblo y no a Dios. It's because he was following the people and not the Lord. Él estaba más preocupado de caerle bien al pueblo que caerle bien a Dios. He was too focused on pleasing the people and not the Lord. Y todo lo que el pueblo decía, él aceptó. And everything that the people said, he accepted. Y nosotros, What about us? cuando alguien nos dice algo que va en contra de la palabra de Dios, When someone says something to us that goes against God's word, ¿estamos siguiéndole la palabra a esa persona o estamos siguiendo la palabra de Dios? are we following the words of that person or following the words of God? En segunda de Timoteo, Pablo advierte a Timoteo de esta misma cosa. In 2 Timothy, Paul corrects Timothy for doing the same thing. Dice en el versículo 3, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Pablo le dijo a Timoteo claramente, So Paul clearly says this to Timothy. no te dejes llevar de lo que quieren las personas.
oídos. Don't let yourself go by what the people want. Si las personas quieren que sus oídos sean, wow, tickled, wow, el inglés, Comezón. el comezón de oídos, If they warning them that if they want to have their ears tickled, que no escuchen, no los escuchen. don't listen to them. Sigue hablando y predicando la verdad de Dios. Continue on in preaching the truth that comes from the Lord. Nosotros toditos, en un sentido, somos líderes. All of us, in a sense, are leaders. Sea aquí, Whether it's here, en nuestra casa, at our home, en el trabajo, even at work. nosotros tenemos que seguir, no las personas, We don't have to follow the people, sino qué es lo que Dios nos dice en su palabra. but think, what does God say in His Word? Para que nosotros no nos desviamos So that we do not fall y astray, para que nosotros no desviamos a las personas. and so that we don't help others fall astray too. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? But what is it that we should do? Nosotros que tenemos que enfocarnos en el Señor o seguir al Señor. We need to focus on the Lord and follow the Lord. Pablo en Filipenses capítulo 2 dice esto. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Paul also says this to us in Philippians chapter 2, starting in verse 12. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to will and to work for his good pleasure. Pablo le estaba diciendo a los hermanos en Filipo, And so he's telling the brethren here in Philippi, mira, cuando yo estaba con ustedes estaban obedeciendo al Señor. when I was with you guys were doing great in following the Lord. Y ahora que no estoy presentemente con ustedes, But now, even in my absence, porque él estaba en la cárcel, because he was in jail, ellos seguían haciendo o obedeciendo a Dios. they continued in their faith in following the Lord. Y nosotros tenemos que ser igual. And we need to be like them too, Para que nosotros no nos desviamos, so that we do not fall astray. nosotros no deberíamos estar siguiendo o enfocándonos en la persona de adelante, We should not be focusing or following just the person up at the la front persona, a las personas o a la gente. or just people. Nosotros tenemos que poner nuestro enfoque y seguir al Señor. But we need to put our focus on the Lord and follow him, Sea aquí whether it's here o en la calle, or on the street. tenemos que seguir al Señor. We need to follow the Lord. Pero, ¿por qué fue que los israelitas se volvieron tan rápidamente en decirle a Aarón, Aarón, haznos un Dios? Why is it that the Israelites went so quickly to Aaron and said, make us a God? Dice, levántate, haznos un Dios que vaya delante de ti. It says, come, make us a God who will go before us. Yo creo que la segunda razón que los israelitas se desviaron era por esto. I think the second reason that they fell away is because of this. Ellos todavía no habían sacado completamente a Egipto de su vida. They hadn't fully removed Egypt from their lives. Y eso no nos pasa a nosotros también. Does this not happen to us too? Que por nosotros no sacar completamente el pecado de nuestra vida, regresamos o nos desviamos. By us not fully removing a sin from our lives, we can also fall away too. Los israelitas habían visto todas estas cosas cuando estaban viviendo en Egipto. The Israelites saw all of these things when they were still in Egypt. Y dice que ellos vivieron ahí 400 más años. And they lived there for more than 400 years. So, día tras día tras día, esto es lo que ellos estaban mirando. And so day after day, this is what they were seeing. Pero, But ¿y cuando Dios estaba ahí? what about when God was there? Cuando ellos vieron lo que Dios estaba haciendo en Israel, When they saw what God was doing there que in ellos Israel vieron las 10 plagas cara a cara. and seeing the 10 plagues with Dios, their faces. ellos vieron que cuando Dios le dijo, ponga la sangre sobre tus puertas para que el ángel no destruye al primer nacido. Ellos vieron eso, experimentado eso.
And when God told them to put the blood on their doorposts to protect the firstborn, they were there. They remembered that. Pero no solamente eso, And not just that, pero ellos cruzaron el Mar Rojo en tierra seco. Ellos pudieron ver eso. but they also were there when they crossed the Red Sea. They saw it. Y si eso no era suficiente, And if that wasn't enough, cuando estaban en el desierto, when they were there in the desert, Dios lo protegió God protected them con el pilar de fuego with a pillar of fire y también la nube para cubrirle del calor. and a cloud to cover them from the heat. Y si eso no era suficiente, And if that wasn't enough, ellos le dieron, Dios le dio de comer maná y agua. God also provided for them water and the manna. ¿Cuántas bendiciones Dios no nos ha dado a nosotros? How many blessings has God not offered to us? Día tras día tras día. Day after day after day. Y sin embargo, ¿qué hacemos? And what do we do in return? Nos desviamos y regresamos a la vida antigua. We fall astray and we go back to our old lives. Israel no había sacado a Israel completamente de su vida. Israel had not fully removed Egypt from their lives. ¿Y nosotros? What about us? ¿Qué de Egipto no hemos sacado nosotros de nuestra vida? What Egypt have we not taken out of our lives? El Egipto de la atención, Maybe the Egypt of attention, el Egipto del progreso, or the Egypt of progress, o el Egipto del placer. or the Egypt of pleasure. ¿Hemos sacado eso de nuestra vida? Have we removed this ¿O, from our lives? o seguimos volviendo para atrás a eso como los israelitas? Or do we keep going back to these things like the Israelites? En Hechos capítulo 8, In Acts chapter 8, había un hombre que se llamaba Simón. there was a man named Simon. Y Felipe, gracias. Felipe fue a predicar a Samaria Philip went to go preach in Samaria, y mientras él estaba predicando allá, and while he was preaching there, él se encontró con personas en Samaria que estaban escuchando y poniendo atención de lo que él estaba predicando. he met people in Samaria who were listening to what he was saying, Y no solamente escuchando, sino viendo los milagros que él estaba haciendo. and not just listening, but seeing the miracles that he was performing. Y Simón era un mago. And so Simon was a Y magician, las personas que estaban ahí pensaban de Simón que era el gran poder de Dios que él estaba haciendo. and the people who saw him doing these things thought that the power was coming from God. Pero él también había obedecido las palabras que fueron predicadas por Felipe. But he also went on to believe the words that Philip was preaching. Y los apóstoles escucharon en Jerusalén que las personas en Samaria habían recibido el evangelio. And he saw that the people of Samaria had received the gospel, The apostles in Jerusalem. the apostles in Jerusalem. Y los apóstoles mandaron a Juan y a Pedro hacia allá And so the apostles sent John and Peter over there para que ellos le pudieran dar el Espíritu Santo que todavía no habían o no lo habían dado. so that they could share the Holy Spirit that they have not received yet. Y cuando Pedro y Juan llegaron, le dieron el Espíritu Santo. And so when Peter and John arrived, they shared the Holy Spirit. Vamos a empezar en el versículo 18. So let's pick up it here in verse 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. But Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. ¿Por qué fue que cuando Simón vio esto, regresó y le pidió este don a los apóstoles? Why is it that when Simon saw this, he approached him and offered to give the money for this? Es porque él todavía no había sacado completamente esa parte de su vida. It's because he had not fully yet removed this part of his life. Y él dijo, wow, si yo tengo este poder, And he thought, you know, what if I had that power? yo puedo seguir otra vez, o yo puedo regresar otra vez a ser el gran hombre de esta ciudad. I can once again be the great man of the city.
y él no sacó esa parte de su vida. and he did not remove this part of his life. Hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que sacar para poder servirle al Señor plenamente. Are there things in our lives that we need to remove so that we can be faithful to the Lord? Yo no sé cuáles son, I don't know what they are, pero tú sí lo sabes. but you know what they are. Hay otras personas en el libro de Hechos There are others in the book of Acts que sí hicieron o que sí eran magos, who were magicians hicieron todo lo posible para no regresar a esa vida otra and vez. tried hard to not return to their former lives. En Hechos capítulo 19, empezando en el versículo 18, dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la maya, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Also, many of those who were now believers came, confessing and divulging their practices. And a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. ¿Qué diferencia tenía Simón y estos hombres? What a difference between Simon and the magicians we read about here. Ellos dijeron, nosotros no queremos volver para allá atrás. They said, "We don't want to return to this life, Y yo voy a hacer todo lo posible para no regresar. and I'll do whatever it takes to not return." Y ellos dijeron, si yo tengo que quemar todos estos libros que cuestan todo este dinero para seguir al Señor, yo lo voy a hacer. And if they had to burn all of these books, that some might have been really expensive, they were willing to do that for God. ¿Va a haber cosas en nuestra vida que nos va a costar fuerza poder sacarla? Are there things that are going to cost us to remove from our lives? Claro que sí. Of course. Pero vale la pena para no perdernos completamente. But it is worth it to not lose yourself entirely. Seamos como estos hombres So be like these men que quemaron todos esos libros para seguirle fiel al Señor. who were willing to burn all of these books of magic to follow God. Ellos no querían regresar. They did not want to return to Hicieron this. todo lo posible. And they did everything it took to not do that. Ok. Los israelitas le ofrecieron ofrendas, holocaustos y todas estas cosas a este becerro de oro. And so the Israelites offered their burnt offerings and peace offerings to this golden calf. Pero ¿por qué ellos hicieron eso? Why is it that they did this? Es interesante que en Éxodo capítulo 24, It's interesting that in Exodus 24, el versículo 3 dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moses came and told the people all the words of the Lord and all the rules. And all the people answered with one voice and said, all the words that the Lord has spoken, we will do. Dios había dado a Moisés los 10 mandamientos y todas las ordenanzas. God had given to Moses the 10 Commandments and all of the law to follow. Y el pueblo dijo, todo lo que tú dices, Señor, nosotros lo vamos a hacer. And the people said, everything that you say, Lord, we will do. Sin embargo, cuando estaban solos y Moisés no estaba ahí, But when they were alone and Moses was no longer with them, como acabamos de ver, ellos empezaron a darle ofrenda y holocaustos a este becerro de oro. as we saw, they were offering their burnt and peace offerings to this golden calf. ¿Pero por qué? Why? Porque ellos realmente no se comprometieron. It's because they didn't truly commit. Pero yo me imagino But I imagine que cuando ellos estaban escuchando a Moisés, that when they were listening to Moses, y nosotros no lo leímos, pero bueno, aquí está. we didn't read this, but here it is. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo tronos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento.
Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir a encontrar, encontrar encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. On the morning of the third day, there were thunders and lightnings and a thick cloud on the mountain, and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. Then Moses brought the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. So, yo me imagino que estos israelitas, bueno, no me imagino, ellos vieron todo esto. And so the Israelites, they saw all of this happen. El relámpago, el fuego, el humo, todo este espectáculo estaban viendo. The thunder, the lightning, the smoke. It's a big spectacle that they saw. Y ellos dijeron, wow, Dios, todo lo que tú me dices, yo lo voy a hacer. And they said, God, everything that you say, we will do. No es fácil cometernos o decir sí a algo cuando todo va bien en nuestra vida. It's easy to commit to something when things are going well in your life. Cuando estamos en un campamento que todo el mundo que todo el mundo está haciendo las cosas correctas, es fácil decir, yo voy a hacer algo para Dios. When you're at a campsite where everyone's following the will of God, it's easy for you to say, I will too work for God. Yo me recuerdo cuando yo era un poco más joven, porque cada vez que yo digo que soy joven, me dicen que yo todavía estoy joven. I remember when I was younger, and I say younger because a lot of times people laugh when I say back in my day. Estábamos en el campamento que Gardner dirigía, I was at the camp that Gardner directed, y yo me recuerdo un año, yo estaba con un grupo de muchachos. and one year Wendell was at the camp with a group of kids, Yo dije, wow, qué semana ni más buena. and he thought to himself, what a good week. Cuando yo llegue a mi casa, yo voy a leer mi Biblia todos los días. When I get home from camp, I'm going to read my Bible every day. Y yo le dije a esos hombres, "Mira, yo cuando yo llegue a mi casa, yo me voy a dedicar más a leer mi Biblia." And Wendell said to the group, when I get home, I'm going to dedicate myself to my Bible. Y terminó el campamento. And the camp came to an end, Y llegué a mi casa. and Wendell went home. ¿Sabe lo que yo hice? Do you know what Wendell did? No leí mi Biblia. He did not pick up his Bible. Era fácil para mí decir esto cuando todo estaba bien. But it was easy for him to make this commitment when things were going well. Pero cuando yo estaba solo en mi casa But when he was alone at home y la rutina empezó otra vez, and his routine came back, empecé y de nuevo caí y me desvié del compromiso que yo hice. once again he fell back to the commitment that he had made at the camp. No seamos así, hermanos. So let's not be like this, brethren. Cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, When we make a commitment to the Lord, tenemos que ser fiel a ese compromiso. we need to be faithful to that commitment. No como los israelitas Not like the Israelites y tampoco como Pedro. and not like Peter. ¿Se recuerda cuando Pedro estaba con Dios y con Jesús y él dice, Jesús, yo nunca te voy a abandonar? Remember when Peter was with Jesus and said, Lord, I will never abandon you. Y cuando él se encontró solo, And when Peter was alone, ¿qué hizo él? what did he do? Lo negó 3 veces. He denied the Lord 3 times. Él estaba fuerte cuando estaba cara a cara con Jesús. And it was strong when he was there with Jesus face to face. Nunca lo voy a hacer. I will never leave you. Pero cuando estaba solo, But when he was alone, cuando tenía miedo, when he was afraid, olvidó el compromiso que él había hecho. he forgot about his commitment. Pero ¿qué deberíamos de ser nosotros? And what should we do? Necesitamos comprometernos plenamente o completamente. We need to commit ourselves fully. En las clases de los miércoles, On Wednesday nights in our Bible class, nosotros estábamos estudiando el libro de Ruth en la clase de español. in Spanish class, we've been studying the book of Ruth. Y Ruth es una moabita. And Ruth, a Moabite woman, Ella es una señora muy interesante. is a very interesting woman too. Ella, su esposo se murió Her husband dies, y ahora se queda con su suegra. and she stays with the woman who was her mother-in-law. Y ella tenía una decisión de tomar. And Ruth had a decision to make. O quedarse en su tierra Will she stay in her land, o ir con su suegra a una tierra desconocida. or will she go with her mother-in-law to a foreign land? Y su suegra decía, quédate en tu casa.
Las cosas van a ser mejor allá. And the mother-in-law told her, just stay in your home. Things will get stay the same or even better there. Y la otra nuera o la otra nuera dijo, ¿tú sabes qué? Se llamaba Orfa, yo me voy para mi casa. And the other daughter-in-law, Orpah, said, I'm going home. Y Noemí le animó, mira, Orfa se fue para atrás, vete tú también. And so Naomi says to her, Orpah went back home. Why don't you go home too? Vamos a leer el versículo 16. Let's read here in Ruth 1:16. Pero Ruth le respondió, no insistes en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú moras moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí será sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. But Ruth said, do not urge me to leave you or turn back from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. Thus may the Lord do to me, and worse, if anything but death parts you and me. When she saw that she was determined to go with her, she said no more to her. ¿Qué compromiso ni más grande hizo Ruth ahí? What a commitment by Ruth here. Y tú sabes algo, You want to know something? que Ruth no habló por hablar, And Ruth wasn't just saying these things to say them, sino que ella cuando llegó a la tierra de Belén, but when she got to the land of Bethlehem, Bethlehem, ella de una vez dijo, Noemí, yo quiero trabajar. she said, Naomi, I'd like to go to work. Y Noemí dijo, si tú quieres trabajar, dale para allá. And Naomi said, you want to work? Go for it. Dominicanamente, ella no dijo eso así. She didn't really say it like that, but Pero Ruth no habló por hablar, no dijo las palabras para complacer a Noemí, Ruth didn't just say these words to make Naomi happy, pero ella lo dijo y ella era fiel a sus palabras. but she said her words and she was faithful to them. Y nosotros que hemos tomado la decisión de seguir a Dios, What about those of us who've made the commitment to follow the Lord? que le dijimos a Dios cuando nos bautizamos, nosotros te vamos a servir y seguir hasta la muerte. That when we were baptized, we said to the Lord, we will follow you until death. ¿Hemos cumplido con ese compromiso? Have we committed to this? ¿O solamente estábamos hablando por hablar? Or were we just saying these things? Tenemos que ser fiel al compromiso que nosotros hemos hecho. We need to be faithful to the commitment that Que we've made. no sean palabras vacías, That they weren't just vain words, sino que sean palabras que se demuestran con nuestras acciones. but words that we can back up with our actions. Y nosotros, What about us? ¿nos vamos a desviar Are we going to fall away? o nosotros vamos a seguirle fiel al Señor? Or will we remain faithful to the Lord? Si tú te has desviado, If you've fallen astray, hoy es el día para regresar al Señor. today is the day to return to the Lord. Él quiere que tú vengas para atrás. And God wants you to return to Him. El hijo pródigo se desvió Look at the prodigal son, he fell away. y cuando él se dio cuenta, wow, yo estoy mal, And when he realized, I'm in the wrong, déjame regresar a la casa de mi padre. let me go back to my father's house. ¿Tú sabes cómo estaba ese padre? Do you know how the father responded? Ese padre estaba vigilando, He was vigilando. watching, Y él estaba mirando para ver cuándo regresará él para atrás. waiting to see when the son would come Y back. cuando él lo vio de lejos, And when he saw the son from far away, el padre corrió hacia él. the father ran towards the son. Y así mismo quiere Dios hacer con nosotros. And that's what God wants to do with us. Él quiere que nosotros volvamos a él. God wants us to return to Him. Y si nosotros no hemos hecho el compromiso de serle fiel a Dios, And if we've not made the commitment to be faithful to the hoy Lord, es el día para hacer ese compromiso. today is the day for that commitment. Pero no nos desviemos como los israelitas, But let's not fall away like the Israelites. sino que sigámosle fiel al Señor hasta el final. But we need to stay faithful to the Lord until the end. Muchísimas gracias, hermanos, por su paciencia y por su atención. I thank you, brothers and sisters, for your patience and your attention.